Capítulo 8. El sacrificio. Después de esta larga digresión, volvamos a la de la señorita Miller Visión. Ahora podemos responder a la pregunta de la importancia del anhelo de Sigfrido por Brunilda. Eso es el esfuerzo de la libido lejos de la madre hacia la madre. Esta frase paradójica puede ser traducido de la siguiente manera. Siempre y cuando la libido esté satisfecha meramente con fantasías, se mueve en sí mismo, en sus propias profundidades, en la madre. 789 Cuando el anhelo de nuestro autor se levanta para escapar del círculo mágico de lo incestuoso y, por lo tanto, pernicioso, objeto, y no lo logra en la búsqueda de la realidad, entonces el objeto es y permanece irrevocablemente la madre. Solo la superación de los obstáculos de la realidad trae la liberación de la madre, que es fuente continua e inagotable de vida para la Creador, pero la muerte para los cobardes, tímidos y perezosos. Quien conoce el psicoanálisis sabe cómo a menudo los neuróticos claman contra sus padres. Sin duda, tales quejas y reproches se justifican a menudo por de las imperfecciones humanas comunes, pero aún más a menudo son reproches que realmente deberían ser dirigidos hacia ellos mismos. El reproche y el odio son siempre intentos inútiles de liberarse, aparentemente, de los padres, sino en realidad por el propio anhelo obstaculizador de 429 los padres. Nuestro autor proclama a través de la boca de su héroe infantil Chihuantopel una serie de insultos contra su propia familia. Podemos suponer que ella debe renunciar a todas estas tendencias, porque contienen un deseo. Este héroe, de muchas palabras, que realiza pocas acciones y se entrega a anhelos inútiles, es la libido que no ha cumplido su destino, pero que se vuelve dando vueltas y vueltas en el reino de la madre, y, a pesar de todos sus anhelos, no logra nada. Solo él puede romper este círculo mágico quien posee el coraje de la voluntad de vivir y el heroísmo para llevarlo a cabo. ¿Podría este anhelante héroe joven, Chihuantopel, poner un fin de su existencia? Probablemente resucitaría en él la forma de un hombre valiente en busca de la vida real. Esta necesidad se impone al soñador como un sabio consejo y insinuación del inconsciente en el siguiente monólogo de Chihuantopel. Llora tristemente. En todo el mundo, no hay ni uno solo. Yo he buscado entre un centenar de tribus. He visto 100 lunas, desde entonces, comencé. ¿Puede ser que no haya un ser solitario que alguna vez has conocido mi alma? Sí, por el Dios soberano, ¿sí? Pero 10.000 lunas crecerán y menguarán antes de que nazca esa alma pura. Y es desde otro mundo que sus padres vendrán a esto uno. Tendrá la piel pálida y los mechones pálidos. Ella conocerá el dolor antes de que su madre la dé a luz. El sufrimiento la acompañará. Ella también buscará, y no hallará, a nadie que la entienda. La tentación a menudo asaltará su alma, pero ella no cederá. En sus sueños, vendré a ella y ella entenderá. Mantuve mi cuerpo inviolable. He venido 10.000 lunas antes su época, y llegará 10.000 lunas demasiado tarde. Pero ella lo entenderá. Solo hay una vez en cada 10.000 lunas en las que nace un alma como la suya. 430 Entonces una serpiente verde se lanza desde los arbustos, se desliza hacia él y lo pica en el brazo, luego ataca el caballo, que sucumbe primero. Luego Chihuantopel dice a su caballo: adiós, hermano fiel. Entra en el descanso. Te he amado, y me has servido bien. Adiós. Pronto me reuniré contigo. Luego a la serpiente: gracias, hermanita, has puesto fin a mis andanzas. Entonces lloró de dolor y pronunció su oración: Dios soberano, llévame pronto. He tratado de conocerte, y para guardar tu ley. Oh, no permitas que mi cuerpo caiga en la corrupción y se descomponen, y para proveer de alimento a los buitres. Un cráter humeante se percibe a la distancia, el estruendo se oye un terremoto, seguido de un temblor de la tierra. Chihuantopel llora en el delirio del sufrimiento, mientras la tierra cubre su cuerpo. He mantenido mi cuerpo inviolable. Ah. Ella lo entiende. Haniwama, tú que me comprendes. La profecía de Chihuantopel es una repetición de la de Longfellow y Hiawatha, donde el poeta no pudo escapar del sentimentalismo, y al final de la carrera del héroe, Hiawatha trae al salvador de los blancos, en el de los ilustres representantes de la nación que llegan. Religión y moral cristianas. Uno piensa en la obra de la redención de los españoles en México y Perú.
Con esta profecía de Chihuantopel, la personalidad de el autor se coloca de nuevo en la relación más estrecha con el héroe, y, de hecho, como el verdadero objeto del anhelo de Chihuantopel. 431 Con toda seguridad, el héroe se habría casado con ella, si ella vivió en su tiempo. Pero, por desgracia, llega demasiado tarde. La conexión prueba nuestra afirmación anterior de que la libido se mueve en círculo. La autora se ama a sí misma. Es decir, ella, como la heroína, es buscada por quien viene demasiado tarde. Este motivo de llegar demasiado tarde es característico del amor infantil. El padre y la madre no pueden ser superado. La separación de las dos personalidades por 10.000 lunas es el cumplimiento de un deseo. Con eso la relación de incesto se anula de manera efectiva. Esta heroína blanca buscará sin ser comprendida. No se la entiende, porque no puede entender ella misma con razón. Y no lo encontrará. Pero en sueños, al menos, se encontrarán, y ella lo entenderá. La siguiente frase del texto dice: he mantenido mi cuerpo inviolable. Esta orgullosa frase, que naturalmente solo una mujer puede expresar, porque el hombre no está acostumbrado a jactarse de eso, confirma una vez más el hecho de que todas las empresas que no han quedado más que sueños, que el cuerpo ha permanecido inviolable. Cuando el héroe visita a la heroína en un sueño, es claro lo que se quiere decir. Esta afirmación del héroe, de que él ha permanecido inviolable, se remite a los fracasados atentados contra su vida en el capítulo anterior, Huntsman con la flecha, y nos explica claramente lo que fue realmente significaba con este asalto. Es decir, la negativa de la fantasía del coito. Aquí el deseo del inconsciente se entromete de nuevo, después de que el héroe lo hubo reprimido, el primera vez, y entonces el dolorosa e histéricamente 432 pronuncia este monólogo. La tentación a menudo asaltará su alma, pero no cederá. Esta afirmación tan audaz reduce, nobleza obliga, el inconsciente a una enorme megalomanía infantil, que siempre es el caso cuando la libido se ve obligada, en circunstancias similares, a las regresiones. Solo una vez en todas las 10.000 lunas es un alma nacida como la mía. Aquí el ego inconsciente se expande en gran medida, evidentemente con el fin de cubrir con su jactancia una gran parte del deber descuidado de la vida. Pero el castigo le pisa los talones. Quien quiera se enorgullece demasiado de no haber sufrido ninguna herida en la batalla de la vida, se expone a la sospecha de que su lucha ha sido solo con palabras, mientras que en realidad ha permanecido lejos de la línea de fuego. Este espíritu es justo el reverso de la soberbia de esas mujeres salvajes, que señalan con satisfacción las innumerables cicatrices que les fueron dadas por sus hombres en la lucha sexual por supremacía. De acuerdo con lo anterior, y en lógica continuación de la misma, todo lo que sigue se expresa en discurso figurado. El orgiástico Oxide Moriturus en su mezcla con la risa temeraria de lo dionisíaco el frenesí nos enfrenta aquí con un lamentable disfraz de trucos escénicos dignos de nuestra edición póstuma de la moral cristiana. En lugar del falo positivo, aparece lo negativo, y conduce el caballo del héroe, su libido animalis, no a la satisfacción, sino a la eterna la paz, también el destino del héroe. Este fin significa que la madre, representada como las fauces de la muerte, devora el líbido de la hija. Por lo tanto, en lugar de vida y crecimiento procreativo, solo resulta un fantasioso olvido de sí mismo. 433 Este final débil y sin gloria no tiene elevación ni iluminación significado en la medida en que lo consideremos simplemente como la solución de un conflicto erótico individual. El hecho de que los símbolos bajo los cuales se lleva a cabo la solución han un aspecto significativo, nos revela que detrás de la enmascarada, detrás del velo de la individuación, una idea primitiva, las características severas y graves de las cuales se el coraje de considerar el significado sexual de el simbolismo como todo suficiente. No hay que olvidar que las fantasías sexuales del lenguaje neurótico y el exquisito lenguaje sexual de los sueños son fenómenos regresivos. La sexualidad del inconsciente no es lo que parece ser. Es simplemente un símbolo. Es un pensamiento brillante como el día, claro como la luz del sol, una decisión, un paso adelante hacia cada meta de la vida, pero expresado en el lenguaje sexual y real del inconsciente, y en el forma de pensamiento de una etapa anterior. Una resurrección, para hablando de modos anteriores de adaptación.
Cuando, por lo tanto, el inconsciente empuja al primer plano el coito deseo, expresado negativamente, significa algo como lo siguiente. En circunstancias análogas, el hombre primitivo actuó de tal manera y de tal manera. El modo de adaptación que hoy en día es inconsciente para nosotros es llevada a cabo por el salvaje negro de la actualidad, cuyas empresas más allá de las de nutrición pertenecen a la sexualidad, caracterizada por la violencia y la crueldad. Por lo tanto, en vista de lo arcaico modo de expresión de la fantasía de Miller, estamos justificados asumiendo la exactitud de nuestra interpretación de solo el plano más bajo y más cercano. Un estrato más profundo de significado subyace en la afirmación anterior de que la figura de 434 Chihuantopel tiene el personaje de Casio, que tiene un cordero como acompañante. Por lo tanto, Chihuantopel es la porción de la libido del soñador ligada a la madre, y, por lo tanto, masculino. De ahí que él sea su personalidad infantil, la puerilidad del carácter, que hasta ahora no puede para entender que hay que dejar al padre y a la madre, cuando llegue el momento, para servir al destino de los toda la personalidad. Esto se esboza en las palabras de Nietzsche. Libre te llamas a ti mismo. Tu pensamiento dominante oigo yo y no que te hayas sacudido al yugo. ¿Eres tú uno? ¿Quién tenía derecho a sacudir un yugo? Hay muchos que desechan su último valor cuando desechan su servidumbre. Por lo tanto, cuando Chihuantopel muere, significa que aquí es el cumplimiento de un deseo, que este héroe infantil, que no puede dejar el cuidado de la madre, puede morir. Y si con eso el vínculo entre madre e hija se rompe, una se da un gran paso adelante tanto para el interior como para el exterior libertad. Pero el hombre desea seguir siendo un niño demasiado tiempo. Él detendría de buena gana el giro de la rueda, que, rodando, lleva consigo los años. El hombre desea conservar la infancia y la eterna juventud, antes que morir y sufrir corrupción en la tumba. Oh, no permitas que mi cuerpo caen en la decadencia y la corrupción. Nada trae el implacable paso del tiempo y la cruel perecibilidad de todos los florece más dolorosamente en nuestra conciencia que un inactivo y la vida vacía. El sueño ocioso es la madre del miedo a la muerte, el deplorado sentimental de lo que hay el vano retroceso del reloj. Aunque el hombre puede olvidar a largo plazo, tal vez demasiado, 435 sentimientos de juventud, en el estado soñador de los recuerdos, que la rueda rueda hacia adelante, sin embargo sin piedad las canas, la relajación de la piel y las arrugas de la cara nos dicen que, si o no, exponemos el cuerpo a los poderes destructores de toda la lucha de la vida, el veneno de la sigilosidad serpiente rastrera del tiempo consume nuestros cuerpos, los cuales, ¡ay!, que amamos tanto. Tampoco sirve de nada que gritemos con el melancólico héroe Chihuantopel, he guardado mi cuerpo inviolable. Huir de la vida no nos libera de la ley de la edad y la muerte. El neurótico que busca deshacerse de las necesidades de la vida no gana nada y pone sobre sí mismo el espantoso peso de una edad prematura y la muerte, que debe parecer especialmente cruel a causa de la vacuidad total y el sinsentido de su vida. Si no se permite que la libido siga a la vida progresiva, que está dispuesto a aceptar todos los peligros y todas las pérdidas, entonces sigue el otro camino, hundiéndose en sus propias profundidades, trabajando en el viejo presentimiento con respecto a la inmortalidad de toda la vida, al anhelo de renacer. Hölderlin ejemplifica este camino en su poesía y en su vida. Dejo que el poeta hable en su canción. A la rosa. En el vientre materno eterno. La reina más dulce de todas las leas, todavía los vivos y excelsos. La naturaleza nos lleva a ti y a mí. Pequeña rosa, el poder feroz de la tormenta despoja nuestras hojas y nos altera. Sin embargo, el germen inmortal se elevará a nuevas flores, milagroso. 436 Se pueden hacer los siguientes comentarios sobre la parábola de este poema. La rosa es el símbolo de la amada mujer, Aide en Roslein, rosa de Brezo de Goethe. La rosa florece en el jardín de rosas de la doncella. Por lo tanto, también es un símbolo directo de la libido. Cuando el poeta sueña que está con la rosa en el vientre materno de la naturaleza, entonces, psicológicamente, el hecho es que su libido está con la madre. Aquí hay una germinación eterna y renovación. Ya nos hemos encontrado con este motivo en el himno del Hierosgamos, Ilíada 14. Las nupcias en el bendito occidente. Es decir, la unión en y con la madre. Plutarco nos muestra este motivo en forma ingenua en su tradición del mito de Osiris. Osiris e Isis copulando en el vientre de la madre.
Esto también se percibe por Hölderlin como la envidiable prerrogativa de los dioses. Disfruta de la eterna infancia. Así, en Hiperión, dice, sin destino, como la nodriza dormida, respira los celestiales. Castamente guardado en modestos capullos. Sus espíritus florecen eternamente. Y sus ojos tranquilos. Contempla la mirada en plácido. Eterna serenidad. Esta cita muestra el significado de la bienaventuranza celestial. Hölderlin nunca pudo olvidar este primer y más grande la felicidad, cuya imagen onírica lo alejaba de la vida real. Además, en este poema se insinúa el antiguo motivo de los gemelos en el vientre de la madre. Isis y Osiris en el vientre de la madre. El motivo es arcaico. Hay una leyenda en Frobenius de cómo el gran 437 serpiente, apareciendo de la pequeña serpiente en el hueco árbol, a través de la llamada extensión de la serpiente, ha devorado finalmente a todos los hombres, devorando a la madre, la muerte, y solo queda con vida una mujer embarazada. A ella le gusta un zanja, la cubre con una piedra, sepulcro, vientre de madre, y, viviendo allí, da a luz a gemelos, los siguientes asesinos de dragones, el héroe en forma doble, hombre y falo, el hombre y la mujer, el hombre con su líbido, el moribundo y el resucitado sol. Esta existencia unida en la madre se encuentra también muy bellamente expresado en un mito africano, Frobenius. En el principio, Obatalá, el cielo, y Odudua, la tierra, su esposa, yacía firmemente apretada en un calabaz. La guarda en un modesto brote es una idea que apareció ya en Plutarco, donde se dice que el sol nacía por la mañana de un capullo de flor. Brahma también, proviene del capullo, que también dio a luz en Asama la primera pareja humana. Humanidad. Un poema inconcluso. Apenas brotó de las aguas, oh tierra, son tus viejas cumbres y olores difusos, mientras que las primeras islas verdes, llenas de bosques jóvenes, respiran deleite a través del aire de mayo sobre el océano. Y alegremente el ojo del dios Sol miró hacia abajo sobre los primogénitos de los árboles y las flores. Hijos risueños de su juventud, nacidos de ti. Cuando estés en la más hermosa de las islas. 438 Una vez yació tu hermosísima hija bajo las uvas. Acuéstate después de una noche templada. En el amanecer, al amanecer te nacerá un niño, oh tierra. Y el chico levanta la vista familiarmente a su padre, Helios. Y, degustando las uvas dulces, escogió la vid sagrada para su nodriza, y pronto ha crecido. Las bestias temedle, porque es diferente de ellos. Este hombre. Él no es como tú, el Padre, por la alma excelsa del Padre, está en él audazmente unido a tus placeres, y tu tristeza, oh tierra, puede parecerse a la naturaleza eterna, la madre de los dioses, la madre terrible. Por lo tanto, oh tierra, su presunción lo aleja de tu pecho, y vanos son tus dones, los tiernos. Demasiado alto late el orgulloso corazón. Fuera de la dulce pradera de sus costas el hombre debe entrar en las aguas sin flores, y aunque sus arboledas resplandecen con frutos de oro, como la noche estrellada, pero cava cuevas en los montes, y busca en las minas, lejos de los sagrados rayos de su padre, infiel también al dios Sol, quien no ama a los débiles y se burla de las preocupaciones. Más libres respiran los pájaros del bosque. Aunque el pecho del hombre se agite más salvaje y más orgulloso, su orgullo se convierte en miedo, y las tiernas flores de su paz no florecen por mucho tiempo. Este poema nos traiciona el comienzo de la discordia entre el poeta y la naturaleza. Comienza a distanciarse de la realidad, la existencia natural real. Es un 439 idea de cómo el niño escoge la vid para su enfermera. Esta alusión dionisíaca es muy antigua. En bendición significativa de Jacob, se dice de Judá, Génesis, capitán Eslix, versículo 11, atando su pollino a la vid, y el pollino de su asna a la vid. Vid escogida. Se ha conservado una joya gnóstica sobre la que halles una representación de un asno amamantando a su potro, arriba que es el símbolo de cáncer, y la circunscripción de Nixps, Dominus Noster Jesus Christus, con el suplemento de Ifilius. Como Justino mártir indignado observa, las conexiones de la leyenda cristiana con esa de Dioniso son inconfundibles. Comparece, por ejemplo, el milagro del vino. En la última leyenda nombrada, el Hérculo juega un papel importante.
En términos generales, el culo tiene un significado completamente diferente en el Mediterráneo países que con nosotros, uno económico. Por lo tanto, es una bendición cuando Jacob dice, Génesis, Capitán Slix, versículo 14. Isaacar es un asno fuerte que se acuesta entre dos cargas. El pensamiento antes mencionado es enteramente oriental. Así como en Egipto el sol recién nacido es un becerro, en el resto de Oriente puede ser fácilmente un potro de asno, para quien la vida es la nodriza. De ahí la imagen en la bendición de Jacob, donde se dice de Judá. Sus ojos están rubicundo por el vino y sus dientes blancos por la leche. El falso crucifijo del Palatino, con cabeza de asno, evidentemente alude a un antecedente muy significativo. 440 a la naturaleza. Mientras alrededor de tu velo me demoraba, jugando, y, como cualquier capullo, de ti pendía, 790 aún así, sentí tu corazón en cada extravío sonido sobre mi corazón que temblaba y se aferraba. Mientras andaba a tientas con fe y doloroso anhelo, a tu imagen, resplandeciente y desplegada, aún así, encontré un lugar para todo mi ardor lágrimas, y por mi amor encontré un mundo. Al sol mi corazón, antes que todos los demás, se giró y sintió su potente magia. Y llamó a las estrellas sus hermanos pequeños, 791 y llamó a la primavera, la melodía de Dios. Y cada brisa en arboledas o bosques afrutados sostuviste tu espíritu, y ese mismo dulce gozo moviste los manantiales de mi corazón con belleza, eran días dorados sin aleación. Donde la primavera es fresca en todos los valles, 792 y el arbusto y la ramita más jóvenes son verdes, y sobre las rocas se juntan las hierbas, y las ramas muestran el cielo allí me quedo, bebiendo cada flor con un júbilo embelesado y embriagado, y, rodeado de una lluvia dorada, desde sus alturas, las nubes se hundían hasta mí. 793 a menudo, como un río cansado y errante anhela unirse a la plácida alegría del océano, he llorado y me he perdido para siempre en la plenitud de tu amor, oh tierra. Entonces, con todo el ardor de mi ser, salí corriendo de la lenta apatía del tiempo, como un peregrino que vuelve a casa después de un viaje, huyendo a los brazos de la eternidad embelesada. Benditos sean los sueños dorados de la infancia, su poder escondió de mí la lúgubre pobreza de la vida. 441 Todos los ricos gérmenes del corazón los hicisteis florecer. Cosas que yo no podía alcanzar, me las disteis. 794 En tu belleza y tu luz, oh naturaleza, libre de preocupaciones y de compulsión, el amor fecundo alcanzó una estatura real, rico como las cosechas cosechadas en Arcadia. Lo que me crió está muerto y desgarrado, muerto el mundo juvenil que era mi escudo. Y este pecho, que solía albergar el cielo, muerto y seco como cualquier campo de rastrojos. Todavía mis penas primaverales cantan y cubren con su amigable comodidad, todos los inteligentes. Pero la mañana de mi vida ha terminado y la primavera se ha desvanecido de mi corazón. Las sombras son las cosas que una vez apreciamos. El amor mismo debe desvanecerse y no puede permanecer. Desde que los sueños dorados de la juventud han perecido, incluso el yo amistoso de la naturaleza ha muerto. Corazón, pobre corazón, esos días nunca pudieron demostrarlo. ¿Cuán lejos está tu hogar, y dónde está? Ahora, ay. Nunca más lo sabrás si un sueño de ello no es suficiente. Pálido día. ¿Qué se reúne a mi alrededor, tierra, en tu verde oscuro y amistoso? ¿Qué me estás soplando, vientos, qué traes de nuevo? Se oye un crujido en todas las copas de los árboles. ¿Por qué despiertas mi alma? ¿Por qué removís en mí el pasado, bondadosos? Oh, perdóname, y déjalos descansar. Oh, no te burles esas cenizas de mi alegría. No cambia tus dioses inmutables. Y crece en tu juventud por encima de los viejos. 442 Y si quisieras ser semejante a los mortales, las chicas jóvenes florecerán para ti. Y los jóvenes héroes brillarán. Y, más dulce que nunca, la mañana jugará en las mejillas de los felices. Y, encantadoramente dulce, escucharás los cantos de los que no se preocupan. Ah, una vez las olas vivas del canto surgió de cada arbusto hacia mí. Y los celestiales seguían mirándome, sus ojos brillando de alegría. La separación de la bienaventuranza de la infancia, de la juventud incluso, ha tomado el espejismo dorado de la naturaleza, y el futuro es un vacío sin esperanza.
pero que roba a la naturaleza su encanto, y a la vida su alegría, es la veneno de la añoranza retrospectiva, que se remonta, para hundirse en sus propias profundidades. Empédocles. Buscas la vida, y un fuego piadoso brota a ti, brotando y resplandeciente, de las profundidades de la tierra. Y, con estremecedor anhelo, te arroja a las llamas del Etna. Así que, por el capricho desenfrenado de una reina, las perlas se disuelven en el vino, no la detengas. No arrojaste tus riquezas, poeta, en la taza brillante y burbujeante. Aún así, eres santo para mí, como el poder de la tierra que te llevó, encantador asesino. Y yo habría seguido al héroe hasta las profundidades, si el amor no me hubiera retenido. 443 Este poema delata el anhelo secreto de la madre profundidades. 795. Le gustaría ser sacrificado en el cáliz, disuelto en el vino como perlas, el cráter del renacimiento, pero el amor lo mantiene a la luz del día. La libido todavía tiene un objeto, por el cual la vida vale la pena ser vivida. Pero si se abandonara este objeto, entonces la libido se hundiría en el reino de lo subterráneo, la madre, que trae de nuevo. Obituario. Poema inconcluso. Todos los días voy por un camino diferente. A veces en el bosque verde, a veces al baño en primavera, o a las rocas donde florecen las rosas. Desde lo alto de la colina miro la tierra, sin embargo, en ninguna parte, amada, en ninguna parte de la luz te encuentro. Y en las brisas mis palabras se desvanecen, las palabras sagradas que una vez tuvimos. Sí, estás lejos, oh santo semblante. Y la melodía de tu vida se me ha ocultado, ya no se escucha. Y, ¿dónde están tus canciones mágicas que una vez calmaron mi corazón con la paz del cielo? ¿Cuánto tiempo es? ¿Cuánto tiempo? La juventud es anciana. La misma tierra, que una vez me sonrió, ha crecido de manera diferente. Oh, adiós. El alma de cada día se va, y, al partir, se vuelve hacia ti. Y sobre ti llora. El ojo que, haciéndose más brillante, mira hacia abajo. Allí donde te demoras. 444 Esto sugiere claramente una renuncia, una envidia de la propia juventud, ese tiempo de libertad que a uno le gustaría retener a través de una aversión profundamente arraigada a todo deber y esfuerzo al que se le niega una recompensa inmediata de placer. Trabajo minucioso durante mucho tiempo y para un objeto remoto no está en la naturaleza del niño o del hombre primitivo. Es difícil decir si esto realmente puede llamarse pereza, pero parece tener no poco en común con ella, en la medida en que la vida psíquica en una etapa primitiva, ya sea de un niño o de tipo arcaico, posee una extrema inercia e irresponsabilidad en producción y no producción. La última estrofa presagia el mal, una mirada hacia la otra tierra, la costa lejana del amanecer o del atardecer. Amor no, el poeta ya no se ha afianzado, los lazos con el mundo se han roto y pide a gritos ayuda a la madre. Aquiles, señorial hijo de los dioses. Porque perdiste a tu ser querido, fuiste a la costa rocosa y gritaste al diluvio, hasta que las profundidades del santo abismo escucharon y resonaron tu dolor, desde los confines de tu corazón. Abajo, en el fondo, lejos del clamor de los barcos, en lo profundo de las olas, en una cueva apacible, habitaba la hermosa Tetis, la que te protegió, la diosa del mar, la madre del joven era ella. La poderosa diosa, la que una vez lo había amamantado amorosamente, en la orilla rocosa de su isla. La que lo había convertido en un héroe con el poder de su baño fortalecedor y el poderoso canto de las olas. Y la madre, enlutada, escuchó el llanto de su hijo, y se elevó como una nube del lecho del mar, tranquilizando con ternura abraza los dolores de su amada. Y él escuchaba, mientras ella, acariciándola, prometía suavizar su pena. 445 Hijo de los dioses. Oh, si yo fuera como tú, entonces podría confiadamente llamar a los celestiales para que escuchen mi dolor secreto. Pero nunca veré esto, cargaré con la desgracia como si nunca le perteneciera, aunque ella piense en mí con lágrimas. Benéficos. Y, sin embargo, oís las oraciones más ligeras de los hombres. Cuánto extasiado y fervientemente te adoré, Santa Luz, desde que vivo, la tierra y sus fuentes y bosques, Padre éter, y mi corazón te ha sentido a mi alrededor, tan ardiente y puro, oh, suavizad mis penas, vosotros bondadosos, para que mi alma no se silencie, para que no se quede muda demasiado pronto.
que yo viva y os dé gracias, oh poderes celestiales, con canciones alegres a través de todos los días apresurados. Gracias por los dones del pasado, por las alegrías de la juventud desaparecida, y luego, reza, llévame, el solitario, con mucha gracia para con vosotros mismos. Estos poemas describen más claramente de lo que podría describirse con escasas palabras, el arresto persistente y la alejamiento cada vez mayor de la vida, la gradual inmersión profunda en el abismo materno de la persona ser. La canción apocalíptica de Patmos está extrañamente relacionada a estos cantos de anhelo retrógrado. Entra como un huésped lúgubre rodeado por la niebla de las profundidades, las nubes de locura que se acumulaban, engendradas a través de la madre. En ella los pensamientos primitivos del mito, la sugestión revestida de símbolos, de la muerte y resurrección semejantes al sol de la vida, de nuevo estalló. Cosas similares se encuentran en abundancia entre los enfermos de esta clase. Reproduzco algunos fragmentos significativos de Patmos. Cerca está el Dios. Y difícil de comprender. 446 Pero donde el peligro amenaza, aparece el rescatador. Estas palabras significan que la libido se ha hundido hasta en las profundidades más bajas, donde el peligro es grande. Fausto, parte segundo, escena madre. Allí el Dios está cerca. Allí el hombre puede encontrar el sol interior, su propia naturaleza, semejante al sol y que se renueva a sí misma, escondida en el vientre materno como el sol en la noche. En abismos y en las tinieblas habitan las águilas. Y fresco y sin miedo los hijos de los Alpes pasan veloces sobre el abismo sobre puentes que se balancean ligeramente. Con estas palabras pasa el oscuro poema fantasmático. El águila, el ave del sol, habita en las tinieblas, en la libido se ha ocultado, pero muy por encima de ella los habitantes de las montañas pasan, probablemente los dioses, vosotros estáis caminando arriba en la luz, símbolos del sol errante por el cielo, como el águila que vuela sobre las profundidades. Por encima y alrededor se crían las cumbres del tiempo. Y los seres queridos, aunque cerca, viven en montañas profundamente separadas. Así que danos aguas de inocencia, y danos alas de verdadero entendimiento, con el que pasar y volver de nuevo. La primera es un cuadro sombrío de las montañas y de tiempo, aunque causado por el sol que vaga sobre el montañas, la siguiente imagen una cercanía, y en el 447 separación al mismo tiempo, de los amantes, y parece insinuar la vida en el inframundo, 796 donde está unido a todo lo que una vez fue querido por él, y sin embargo no puede disfrutar de la felicidad de reencuentro, porque es todo sombras e irreal y vacío de la vida. Aquí el que desciende bebe las aguas de la inocencia, las aguas de la infancia, la bebida del rejuvenecimiento, 797 para que crezcan alas, y, alado, se eleve de nuevo a la vida, como el sol alado, que surge como un cisne del agua, alas, para pasar a través y para volver de nuevo. Así que hablé, y he aquí, un genio me llevó, más rápido de lo que había imaginado, y más lejos de lo que nunca había pensado de mi propia casa. Oscureció. A medida que avanzaba en el crepúsculo, el bosque sombrío, y los arroyos anhelantes de mi tierra natal se volvió vago detrás de mí. Y ya no conocía el país. Después de las palabras oscuras y oscuras de la introducción, en que el poeta expresa la profecía de lo que ha de ser comienza, el viaje del sol, viaje nocturno en el mar, hacia el este, hacia el ascenso, hacia el misterio de la eternidad y del renacimiento, del que Nietzsche también sueños, y que expresó con palabras significativas. Oh, cómo no iba a ser ardiente por la eternidad y por la boda anillo de anillos, el anillo del regreso. Todavía no lo he hecho. Encontré a la mujer de quien deseo tener hijos, a menos que ella quisiera ser esta mujer a quien amo. Porque te amo, oh eternidad. 448 Hölderlin expresa este mismo anhelo en una hermosa símbolo, cuyos rasgos individuales ya son familiares para nosotros. Pero pronto en un nuevo resplandor misteriosamente, floreciendo en humo dorado, con los pasos del sol que crecen rápidamente, haciendo fragantes mil cumbres. Asia se levantó. Y, deslumbrado, busqué a uno a quien conociera, porque desconocidos para mí eran los anchos caminos, donde desde Molus viene el dorado Pactol, y Tauro se pone de pie y Mesagis. Y los jardines están llenos de flores, pero en lo alto de la luz la nieve plateada brilla, un fuego silencioso, y, como símbolo de la vida eterna, en los muros infranqueables, crece la hiedra milenaria.
Artículo 798 y llevado por columnas de cedros y laureles vivos son los palacios solemnes, divinamente construidos. El símbolo es apocalíptico, la ciudad materna en el tierra de la eterna juventud, rodeada de verdor y flores de primavera imperecedera. 799 El poeta se identifica aquí con Juan, que vivía en Patmos, que una vez fue asociado con el sol del Altísimo, y lo vio cara a cara. Allí, en el misterio de la vid, se encontraron, allí, a la hora de la santa fiesta, se reunieron, y, sintiendo la proximidad de la muerte en su alma grande y tranquila, 449 El Señor, derramando su último amor, habló. Y luego murió. Mucho podría decirse de ella. Como su mirada triunfal, el más feliz de todos, fue visto por sus compañeros, incluso al final. Por tanto, les envió el Espíritu, y la casa tembló solemnemente. Y, con truenos lejanos, la tormenta de Dios rodó sobre las cabezas acobardadas donde, sumido en sus pensamientos, los héroes de la muerte estaban reunidos. Ahora bien, cuando él, al despedirse, apareció una vez más ante ellos, entonces el día real, el día del sol, fue apagado, y el cetro reluciente, formado de sus rayos, se rompió y sufrió como un dios mismo. Sin embargo, regresará y brillará de nuevo cuando llegue el momento adecuado. Las imágenes fundamentales son la muerte sacrificial y la resurrección de Cristo, como el sacrificio de sí mismo el sol, que rompe voluntariamente su cetro, el rayos, en la esperanza cierta de la resurrección. Lo siguiente deben observarse los comentarios con respecto al cetro de rayos. El paciente de Spielrein dice: Dios atraviesa la tierra con sus rayos. La tierra, en la mente del paciente, tiene el significado de mujer. Ella también comprende el rayo de sol de manera mitológica como algo sólido. Jesucristo me ha mostrado su amor, golpeando contra la ventana con un rayo de sol. Entre otros enfermos de mentes me he encontrado con la misma idea de la sustancia sólida del rayo de sol. Aquí también hay un indicio de la 450 naturaleza fálica del instrumento que se asocia con el héroe. El martillo de Thor, que, partiendo la tierra, penetra profundamente en ella, puede compararse con el pie de Caineus. El martillo se retiene en el interior de la tierra, como el tesoro, y, en el transcurso del tiempo, poco a poco vuelve a la superficie, el tesoro florece, lo que significa que nació de nuevo de la tierra. Compárese lo que se ha dicho acerca de la etimología de hinchazón. En muchos monumentos Mitra sostiene un objeto peculiar en sus manos, que Cumont compara a un tubo medio lleno. Dieterich demuestra con su texto en papiro que el objeto es el hombro del toro, la constelación del oso. El hombro tiene un significado fálico, porque es la parte que falta en Pélope. Pélope fue asesinado por su padre, Tántalo, desmembrado, y hervido en una tetera, para hacer una comida para los dioses. Deméter se había comido el hombro sin sospecharlo de esta fiesta, cuando Zeus descubrió el ultraje. Él hizo que los pedazos fueran arrojados de nuevo a la tetera, y, con la ayuda del dispensador de vida Cloto, Pélope fue regenerado, y se reemplazó el hombro que faltaba por uno de marfil. Esta sustitución es un paralelismo cercano con la sustitución del falo faltante de Osiris. Mitra se representa en una ceremonia especial, sosteniendo el toro hombro sobre Sol, su hijo y vicerregente. Esta escena puede compararse con una especie de dedicación, o elogio, algo así como la ceremonia de la confirmación. El golpe del martillo como generador y fructífero, inspirador función se conserva como una costumbre popular y se expresa golpeando con la ramita de la vida, que tiene el significado 451 de un encanto de fertilidad. En las neurosis, el sentido sexual de castigo juega un papel importante, ya que entre los muchos niños pueden provocar un orgasmo sexual. El acto ritual de golpear tiene el mismo significado que generando, fructificando, y es, de hecho, meramente una variante del ceremonial fálico original. De carácter similar al hombro del toro está la pezuña hendida del diablo, para la que también pertenece un significado sexual. La quijada del asno empuñada por Sansón tiene el mismo valor. En el mito polinesio de Maui la mandíbula, el arma de los héroes, se deriva de la mujer devoradora de hombres, Murianga Wenua, cuyo cuerpo se hincha enormemente de codicia por la carne humana, Frobenius. El club de Hércules es elaborado a partir de la madera del olivo materno. El de Fausto aquí también conoce a las madres.
La libido brota de la madre, y solo con esta arma puede el hombre vencer muerte. Corresponde a la naturaleza fálica de la quijada del asno, que en el lugar donde Sansón lo arrojó, Dios un manantial que brota 800 brota de la pisada del caballo, pisadas, pezuña de caballo. A esta relación de significados pertenece la varita mágica, el cetro en general. Pertenece a, igual personal, igual viento tormenta. Del latín scapus igual eje, culata, escápula, hombro. Antiguo alto alemán scaft igual lanza, lanza. 801 Nos encontramos una vez más en esta compilación esas conexiones que ya no son bien conocidas. Falo solar como tubo de los vientos, lanza y omóplato. El paso de Asia a través de Patmos a los cristianos 452 misterios en el poema de Hölderlin es aparentemente una conexión superficial, pero en realidad un tren muy ingenioso del pensamiento. Es decir, la entrada en la muerte y en la tierra más allá como un autosacrificio del héroe, por el logro de la inmortalidad. En este momento, cuando el sol se ha puesto, cuando el amor parece muerto, el hombre espera con misteriosa alegría la renovación de toda vida. Y hoy fue. A partir de ahora, vivir en la noche amorosa y ver los ojos de la inocencia sostienen lo inmutable profundidades de toda sabiduría. En las profundidades habita la sabiduría de la madre. Siendo uno con él, se obtiene una visión del significado de las cosas más profundas, en todos los depósitos de los tiempos primitivos, cuyos estratos se han conservado en el alma. Hölderlin, en su éxtasis enfermizo, siente una vez más la grandeza de las cosas vistas, pero no le importa traer hasta la luz del día lo que había encontrado en él. En esto difiere de Fausto. Y no es un mal, si unos pocos se pierden y nunca se encuentran, y si el discurso oculta el sonido vivo. Porque cada obra piadosa se asemeja a la nuestra. Y, sin embargo, el Altísimo no lo planea todo. El gran pozo lleva 2 hierros, y la lava incandescente del Etna. ¿Tendría yo el poder para edificar una imagen y ver al espíritu? Míralo tal como era. 453 Solo permite que una esperanza brille, formada en pocas palabras. Él despierta a los muertos. Los que no están encadenados y atados, los que no están desfasados. Y si los celestiales. Ahora, como yo creo, ámame. Silencioso es su signo 802. En el cielo oscuro. Y uno se para debajo de él toda su vida, porque Cristo aún vive. Pero, como una vez Gilgamesh, trayendo de vuelta la hierba mágica de la tierra del oeste, fue robado de su tesoro por el serpiente demoníaca, así muere el poema de Hölderlin en un doloroso lamento, que nos delata que no hay resurrección victoriosa, seguirá su descenso a las sombras. Ignominiosamente. Un poder nos arranca el corazón, por sacrificios exigen los celestiales. Este reconocimiento, de que el hombre debe sacrificar lo retrógrado, anhelo, la libido incestuosa, ante las celestiales arrancan el sacrificio, y al mismo tiempo toda la libido, llegó demasiado tarde al poeta. Por lo tanto considero que es un sabio consejo que el inconsciente da a nuestro autor, para sacrificar al héroe infantil. El sacrificio se realiza de la mejor manera, como lo demuestran los significado obvio, a través de una completa devoción a la vida, en el que toda la libido ligada inconscientemente a los vínculos, deben ser llevados al exterior en contacto humano. Es necesario para el bienestar del individuo adulto, 454 que en su infancia no era más que un átomo que giraba en un sistema rotativo, para convertirse él mismo en el centro de una nueva sistema. Que tal paso implica la solución o, al menos, el tratamiento enérgico del problema sexual individual es obvio, porque si esto no se hace, la libido desempleada inexorablemente permanecerá fija en el vínculo incestuoso, y impedirá la libertad individual en los asuntos esenciales. Tenemos presente que la enseñanza de Cristo separa al hombre de su familia sin consideración, y en la charla con Nicodemo vimos el esfuerzo específico de Cristo para procurar activación de la libido incestuosa. Ambas tendencias sirven el mismo objetivo: la liberación del hombre. El judío de su fijación extraordinaria a la familia, lo que no implica mayor desarrollo, pero mayor debilidad y más descontrol. Sentimiento incestuoso, produjo la compensación ceremonial obligatorio del culto y de la religión: miedo al incomprensible Jehová.
Cuando el hombre, no aterrorizado por ninguna ley y por fanáticos furiosos o profetas, permite que su libido incestuosa se desarrolle plenamente, y no la libera para propósitos más elevados, entonces está bajo la influencia de la compulsión inconsciente. Porque la compulsión es el deseo inconsciente. Freud. Está bajo el dominio de la libido 803 y su destino no yacen en sus propias manos. Sus aventuras, 804 caen de las estrellas. Su libido incestuosa inconsciente, que así se aplica en su forma más primitiva, fíjala el hombre, en cuanto a su tipo de amor, en una primitiva correspondiente la etapa de la ingobernabilidad y la rendición a las emociones. Tal era la situación psicológica de 455. La antigüedad pasajera, y el redentor y médico de aquel tiempo fue el que se esforzó por educar al hombre para la sublimación de la libido incestuosa. 805. La destrucción de la esclavitud era la condición necesaria de esa sublimación, porque la antigüedad aún no había reconocido el deber del trabajo y del trabajo como un deber, como una necesidad social de importancia. El trabajo esclavo era un trabajo obligatorio, la contrapartida de la compulsión igualmente desastrosa de la libido de los privilegiados. Era solo la obligación del individuo al trabajo, lo que hizo posible a largo plazo ese drenaje regular del inconsciente, inundada por la continua regresión de la libido. La indolencia es el principio de todos los vicios, porque en un estado de sueño perezoso, la libido tiene abundante oportunidad para hundirse en sí mismo, con el fin de crear obligaciones obligatorias por medio de la reanimación regresiva o vínculos incestuosos. La mejor liberación es a través del trabajo regular. 806. El trabajo, sin embargo, es salvación solo cuando es un acto libre, y no tiene en sí mismo nada de compulsión infantil. A este respecto, los religiosos la ceremonia aparece en alto grado como inactividad organizada, y al mismo tiempo como precursor de la modernidad trabajo. La visión de la señorita Miller trata el problema del sacrificio del anhelo infantil, en primer lugar, como individuo problema, pero si echamos un vistazo a la forma de esta presentación, entonces nos daremos cuenta de que aquí debe referirse a algo, que es también un problema de humanidad en general. Por los símbolos empleados, la serpiente que mató al caballo 807 y al héroe voluntariamente 456 sacrificándose a sí mismo, son figuras primitivas de fantasías y mitos religiosos que brotan del inconsciente. En la medida en que el mundo y todo lo que en él es, ante todo, un pensamiento, al que se le atribuye una sustancia trascendental a través de la necesidad empírica de la misma, resultado del sacrificio de la libido regresiva, la creación del mundo. Y, psicológicamente hablando, el mundo en general. Para el que mira hacia atrás en el mundo, y incluso el infinito cielo estrellado, es la madre 808 que se inclina lo encierra por todos lados, y de la renuncia de esta idea y del anhelo de esta idea surge la imagen del mundo. A partir de este tan simple pensamiento fundamental, que tal vez parezca extraño a solo porque es concebida según el principio del deseo y no del principio de realidad, 809 resulta la significado del sacrificio cósmico. Un buen ejemplo de este es el asesinato de la madre primitiva babilónica Tiamat, el dragón, cuyo cuerpo está destinado a formar el cielo y la tierra. Nos encontramos con este pensamiento en la forma más completa de la filosofía hindú de la fecha antigua, es decir, en las canciones del Rig Veda. En el Rig Veda 10.81, 4, la canción pregunta: ¿qué era el árbol, qué madera en verdad lo producía, con el cual forjaron la tierra y el cielo? Vosotros, hombres reflexivos, preguntad dentro de vuestro espíritu, ¿en qué se encontraba él cuando estableció todas las cosas? Vishvakarman, el todo creador, que creó el mundo del árbol desconocido, lo hizo de la siguiente manera. 457 Aquel que, sacrificándose, entró en todos estos seres como un sabio sacrificador, Padre nuestro, que, esforzándonos por obtener bendiciones a través de la oración, ocultando su origen, entré en este humilde mundo, que y quien le ha servido como lugar de descanso y apoyo. 810 Rig Veda 10.90, da respuesta a estas preguntas. Purusa es el ser primordial que, tierra cubierta por todos lados y extiende 10 dedos más allá. Uno ve que Purusa es una especie de alma platónica del mundo, que rodea el mundo desde fuera. De Purusa It se dice: al nacer, sobrevino la tierra. Antes, detrás y en todos los lugares.
El simbolismo de la madre es evidente, me parece, en el idea de Purusa. Representa a la madre imago y la libido del niño que se aferra a ella. A partir de este supuesto todo lo que sigue se explica muy fácilmente. Como animal de sacrificio en el lecho de paja se dedicó el Purusa, que nació sobre la paja, a quien los dioses, los bienaventurados y los sabios, encontrándonos allí, sacrificado. Este versículo es muy notable. Si uno desea estirarse esta mitología en el lecho de Procusto de la lógica, dolorida habría que cometer violencia. Es un 458 concepción fantástica de que, al lado de los dioses, los sabios se unen en el sacrificio del ser primitivo, de la circunstancia de que, al lado del ser primitivo, nada había existido en el principio, es decir, antes del sacrificio, como pronto veremos. Si el gran misterio del sacrificio de la madre se refiere a ello, entonces todo se convierte en claro. De ese gran sacrificio general, se recogía la grasa que goteaba. Él formó a las criaturas del cielo, y animales tanto salvajes como mansos. De ese gran sacrificio general, nacieron los himnos Richas y Sama. A partir de ahí se producían los metros, los yajus nacieron de ella. La luna fue borrada de su mente y de sus ojos nació el sol. Indra y Agni de su boca nacieron, y Vayu de su aliento. De su ombligo salió en el aire. El cielo fue formado por su cabeza. Tierra de sus pies, y de sus oídos las regiones. Así formaron los mundos. Es evidente que con esto no se entiende un físico, sino una cosmogonía psicológica. El mundo surge cuando el hombre lo descubre. Lo descubre cuando sacrifica el madre. Es decir, cuando se ha liberado del centro de su inconsciente yacía en la madre. Ese lo que le impulsa a este descubrimiento puede interpretarse psicológicamente como la llamada barrera del incesto 459 de Freud. La prohibición del incesto pone fin al anhelo infantil de la madre que da alimento, y obliga a la libido, volviéndose gradualmente sexual, en el camino de la finalidad biológica. La libido forzada a alejarse de la madre por la prohibición del incesto busca el objeto sexual en el lugar de la madre prohibida. En este sentido más amplio sentido psicológico, que se expresa en el sentido alegórico lenguaje de la prohibición del incesto, madre, etc., debe entenderse la paradójica frase de Freud. Originalmente solo hemos conocido objetos sexuales. 811 Esta sentencia debe ser entendido psicológicamente en todo momento, en el sentido de una imagen del mundo creada desde adentro hacia afuera, que no tiene, en primer lugar, nada que ver con la llamada idea objetiva del mundo. Se trata de entendida como una nueva edición de la idea subjetiva del mundo corregido por la realidad. La biología, como ciencia de la experiencia objetiva, tendría que rechazar incondicionalmente la proposición de Freud, pues, como hemos dejado claro arriba, la función de la realidad solo puede ser en parte sexual. En otra parte igualmente importante es la autoconservación. El asunto parece diferente para el pensamiento que acompaña la función biológica como epifenómeno. Hasta donde alcanza nuestro conocimiento, el acto individual del pensamiento depende total o en gran parte de la existencia de un cerebro altamente diferenciado, mientras que la función de la realidad, adaptación a la realidad, es algo que se da en toda la naturaleza viviente como totalmente independiente del acto del pensamiento. Esta importante proposición de la de Freud se aplica solo al acto de pensar, porque pensar, como podemos reconocer por múltiples trazos, surgió dinámicamente 460 de la libido, que se separó de la original objeto en la barrera del incesto y se hizo real cuando las primeras emociones sexuales en ciernes comenzaron a fluir en el corriente de la libido que va a la madre. A través de la barrera del incesto, la libido sexual, se aleja de la identificación con los padres, e introvertido por falta de actividad adecuada. Es la libido sexual la que obliga al individuo en crecimiento, se aleja lentamente de su familia. Si esta necesidad no existía, entonces la familia siempre permanecen agrupados en un grupo sólido. De ahí el neurótico renuncia siempre a una experiencia erótica completa, para poder seguir siendo un niño. Las fantasías surgen de la introversión de la libido sexual.
dado que las primeras fantasías infantiles ciertamente no alcanzan el calidad de un plan consciente, y como fantasías, incluso entre los adultos, son casi siempre los derivados directos de inconsciente, es, por lo tanto, altamente probable que las primeras manifestaciones fantasmáticas surgen de un acto de regresión. Como ilustramos anteriormente, la regresión volvamos a la etapa presexual, como lo demuestran muchos rastros. Aquí la libido sexual obtiene de nuevo, por así decirlo, esa capacidad de aplicación, o capacidad de desplazamiento, que realmente poseía en esa etapa en que la aplicación aún no se ha descubierto. Naturalmente, no hay objetos se encuentra en la etapa presexual para el regresivo libido sexual, sino solo sustitutos, que siempre dejan un deseo. Es decir, el deseo de que la madre sustituta sea similar en la medida de lo posible al objetivo sexual. Este deseo es secreto, sin embargo, porque en realidad es un deseo de incesto. El inconsciente insatisfecho al deseo crea innumerables objetos secundarios, 461 símbolos para el objeto primitivo, la madre, como él dice el Rig Veda, el creador del mundo, ocultando su origen, entra en las cosas. A partir de esto, el pensamiento o las fantasías prosiguen, como una manifestación desexualizada de una libido originariamente sexual. Desde el punto de vista de la libido, el término incesto barrera corresponde a un aspecto, pero la materia, sin embargo, puede ser considerado desde otro punto de vista. El tiempo de la sexualidad no desarrollada, alrededor de la tercera y el cuarto año, se considera, al mismo tiempo, externamente, el periodo en el que el niño se encuentra confrontado con el aumento de las exigencias del mundo de la realidad. Él puede caminar, hablar y atender de forma independiente a un número de otras cosas. Se ve a sí mismo en una relación con un mundo de posibilidades ilimitadas, pero en el que se atreve a hacer poco o nada, porque todavía es demasiado de un bebé y no puede seguir adelante sin su madre. En la madre del tiempo debería ser cambiada por el mundo. Contra este pasado se alza como la mayor resistencia. Esto es siempre que el hombre emprendiera una nueva adaptación. A pesar de todas las evidencias y en contra de todas las resoluciones, el inconsciente, el pasado, siempre impone su punto de vista como resistencia. En esta difícil posición, precisamente en este periodo de desarrollo de la sexualidad, vemos el amanecer de la mente. El problema del niño en este momento es el descubrimiento del mundo y de la gran transubjetiva realidad. Para eso debe perder a la madre. Cada paso que da en el mundo significa un paso que se aleja de la madre. Naturalmente, todo lo que es regresivo en hombres se rebelan contra este paso, y se realizan enérgicos intentos 462 en contra de esta adaptación en primer lugar. Por lo tanto, este periodo de la vida es también aquel en el que se produce el primer surgen neurosis claramente desarrolladas. La tendencia de la edad es directamente opuesta a la de la demencia precoz. El niño busca conquistar el mundo y dejar a la madre, este es un resultado necesario. El paciente con demencia precoz, sin embargo, busca dejar el mundo y recuperar la subjetividad de la infancia. Lo hemos visto en la demencia precoz. La reciente adaptación a la realidad es sustituida por un modo arcaico de adaptación. Es decir, él se rechaza la idea reciente del mundo en favor de una idea del mundo. Cuando el niño renuncia a su tarea de adaptación a la realidad, o tiene dificultades considerables para en esta dirección, entonces podemos esperar que la reciente adaptación serán reemplazados de nuevo por modos arcaicos de adaptación. Por lo tanto, sería concebible que a través de regresión en los niños, los productos arcaicos serían naturalmente ser desenterrado. Es decir, las viejas formas de funcionamiento del sistema de pensamiento, que es innato con la diferenciación del cerebro, se despertaría. De acuerdo con el material disponible pero aún no publicado, una época notablemente arcaica y, al mismo tiempo, generalmente el carácter aplicable parece pertenecer a la infantil. Fantasía, bastante comparable con los productos de la demencia precoz. No parece improbable que a través de regresión a esta edad, esas mismas asociaciones de elementos y se despiertan analogías que antes constituían la idea arcaica del mundo. Cuando ahora intentamos investigar la naturaleza de estos elementos, una mirada a la psicología de los mitos es suficiente para mostrarnos que la 463 la idea arcaica era principalmente el antropomorfismo sexual.
Parece que estas cosas en el inconsciente fantasía infantil desempeñar un papel extraordinario, como podemos reconocer de ejemplos tomados al azar. Al igual que el sexualismo de neurosis no debe tomarse literalmente, sino como fantasía regresiva y una compensación simbólica por un reciente fracaso o adaptación, así es el sexualismo de la primera infancia fantasía, especialmente el problema del incesto, un producto del renacimiento de los modos arcaicos de función, superando a la realidad. A este respecto, he expresado muy vagamente en este trabajo, estoy seguro, con respecto al problema del incesto. Esto se hace para no ser responsable por la idea de que entiendo por ella una grosera inclinación sexual hacia los padres. Los hechos reales del caso son mucho más complicadas, ya que mis investigaciones indican. Originalmente, el incesto probablemente nunca se poseyó particularmente grande importancia como tal, porque cohabitación con una anciana por todos los motivos posibles difícilmente podría ser preferible a aparearse con una mujer joven. Parece que la madre ha adquirido un significado incestuoso solo psicológicamente. Así, por ejemplo, las uniones incestuosas de la antigüedad no eran el resultado de un amor-inclinación, sino de una superstición especial, que es la más íntimamente ligada a las ideas míticas aquí tratadas. Se dice que un faraón de la segunda dinastía se casó su hermana, su hija y su nieta. Los Ptolomeos estaban acostumbrados también al matrimonio con hermanas. Cambises se casó con su hermana. Artajerjes se casó sus dos hijas. Cobad I, siglo V después de Cristo, se casó su hija. El sátrapa Sisimitres se casó con su 464 madre. Estas uniones incestuosas se explican por la circunstancia de que en el Senda-Avesta el matrimonio de parientes se le ordenó directamente. 813 enfatizó la semejanza de gobernantes a la divinidad, y, por lo tanto, fue más un arreglo artificial que natural, porque se originó más desde un punto de vista teórico que biológico o inclinación. Un ímpetu práctico en ese sentido radicaba a menudo en las leyes peculiares de la herencia heredadas del Mutterrecht, derecho materno matriarcal. La confusión que, sin duda, envolvía con frecuencia a los bárbaros de la antigüedad en lo que se refiere a la elección de los objetos sexuales no pueden ser medidos muy bien por el estándar de la psicología del amor actual. En cualquier caso, el incesto del pasado semianimal no es de ninguna manera proporcionado a la enorme significación de la fantasía del incesto entre personas civilizadas. Esta desproporción refuerza la suposición que la prohibición del incesto que cumplimos incluso entre las razas relativamente inferiores se refiere más bien a las míticas ideas que el daño biológico. Por lo tanto, la prohibición étnica concierne casi siempre a la madre y rara vez el padre. La prohibición del incesto puede entenderse, por lo tanto, como resultado de la regresión, y como la resultado de una ansiedad libidinosa, que ataca regresivamente la madre. Naturalmente, es difícil o imposible díganse de dónde puede haber venido esta ansiedad. Yo simplemente me atrevo a sugerir que puede haber sido una cuestión de separación primitiva de los pares de opuestos que son oculto en la voluntad de vida y de muerte. Queda oscura la adaptación del hombre primitivo, trató de evadir a través de la introversión y la regresión a la 465 padres. Pero, según la analogía de la vida del alma en general, puede suponerse que la libido, que perturbaba el equilibrio inicial del devenir y del César que se había almacenado en el intento de hacer una adaptación especialmente difícil, y de la que se aleja incluso hoy en día. Después de esta larga digresión, volvamos a la canción del Rig Veda. El pensamiento y concepción del mundo surgió de un retraimiento de la dura realidad, y es solo después de que el hombre se ha asegurado regresivamente a sí mismo de nuevo de la potestad paterna protectora 814 en la que entra la vida, envuelta en un sueño de infancia envuelto en magias supersticiones. Es decir, pensando 815, porque él, tímidamente, sacrificando lo mejor de sí mismo y asegurándose el favor de los poderes invisibles, paso a paso se desarrolla hasta poder, en la medida en que se libera de su regresión añoranza y la falta de armonía original en su ser. El Rig Veda 10:90 concluye con el verso, que es de la mayor importancia para los misterios cristianos también. Los dioses, al sacrificar, rendían homenaje al sacrificio. Estas fueron las primeras ordenanzas sagradas, los poderosos alcanzaron la altura del cielo, allí donde moran las sadias, diosas de la antigüedad.
A través del sacrificio se alcanzó la plenitud de poder, que se extiende hasta el poder de los padres. Así el sacrificio tiene también el significado de una maduración psicológica proceso. 466 De la misma manera que el mundo se originó a través de sacrificio, a través de la renuncia a la retrospectiva libido materna, así, de acuerdo con las enseñanzas de la Upanishads, se produce la nueva condición del hombre, que puede ser llamado el inmortal. Esta nueva condición es de nuevo, se logra a través de un sacrificio. Es decir, a través del caballo sacrificial, al que se le da un significado cósmico en la enseñanza de los Upanishads. Lo que el caballo de sacrificio significa es dicho por Brihadaranyaka Upanishad 1. 1. Om. 1. El amanecer es verdaderamente la cabeza del caballo del sacrificio, el sol su ojo, el viento su aliento, su boca el fuego que todo lo propaga, el año es el cuerpo del caballo sacrificial. El cielo es su espalda, la atmósfera de su cuerpo, la cavidad, la tierra, la bóveda de su vientre, los polos son sus costados, el espacio entre los polos sus costillas, las estaciones sus miembros, los meses y los meses sus coyunturas, día y noche sus pies, las estrellas sus huesos, las nubes su carne, la comida, que él digestos, son los desiertos. Los ríos, sus venas. Hígado y pulmones, el montaña. Las hierbas y los árboles, su cabello. El sol naciente es su protagonía, el sol poniente su parte trasera. Cuando muestra los dientes, eso es un relámpago. Cuando tiembla, eso es trueno. Cuando orina, eso es lluvia. Su voz es habla. 2. El día, en verdad, se ha originado para el caballo como el plato de sacrificio, que está delante de él. Su cuna está en el mar mundo hacia el este. La noche se ha originado para él como el sacrificio plato, que está detrás de él. Su cuna está en el mar mundo de la noche. Estos dos platos se originaron con el fin de envolver el caballo. Como cargador engendró a los dioses, como campeón produjo a los Gandharvas, como un corredor a los demonios, como caballos a la humanidad. El océano es su pariente, el océano su cuna. Como señala Deusen, el caballo de sacrificio tiene el significado de una renuncia al universo. Cuando él se sacrifica el caballo, luego se sacrifica y se destruye el mundo. 467 Por así decirlo, una línea de pensamiento que Schopenhauer también tenía en mente, y que aparece como un producto de una mente enferma en Schreber. 816 El caballo de arriba. El texto se encuentra entre dos vasijas de sacrificio, de uno de los a la que viene y a la otra a la que va, así como el sol pasa de la mañana a la noche. El caballo, por lo tanto, significa la libido, que ha pasado a la mundo. Anteriormente vimos que la libido materna hay que sacrificarla para producir el mundo. En este caso, el mundo es destruido por el sacrificio repetido del mismo libido, que una vez perteneció a la madre. El caballo puede, por lo tanto, ser sustituido como símbolo de esta libido, porque, como vimos, tenía múltiples conexiones con la madre. 817 El sacrificio del caballo solo puede producir en otro estado de introversión, que es similar a la que antes de la creación del mundo. El posición del caballo entre las dos embarcaciones, que representan la madre productora y la devoradora, insinúan la idea de la vida encerrada en el óvulo. Por lo tanto, los buques están destinados a rodear al caballo. Que este es en realidad así que el Brihadaranyaka Upanishad 3 demuestra. 1. ¿De dónde han venido los descendientes de Pariksit? Que te pregunto, Yajnavalkya. ¿De dónde vinieron los descendientes de Pariksit? 2. Yajnavalkya habló. Él te ha dicho, han venido de donde vienen todos los que ofrecen el caballo del sacrificio. Es decir, este mundo se extiende hasta 32 días de la carro de los dioses, el sol, alcance. Esto, el mundo, rodea la tierra 2 veces. Esta tierra rodea el océano 2 veces alrededor. Es tan ancha como el filo de una navaja o como el ala de una mosca, un espacio entre las dos cáscaras del huevo del mundo. 468 Estos fueron traídos por Indra como un halcón al viento. Y el viento los llevó dentro de sí y los llevó a donde estaban los oferentes del caballo sacrificial. Algo así habló Gandharva a ti, y alabó al viento. Por lo tanto, el viento es el especial, Vyashti, y el viento el universal, Samashti. Él, que sabe esto, se defiende de muriendo de nuevo.
Como nos dice este texto, los oferentes del caballo sacrificial entran en la fisura más estrecha entre las conchas de la huevo del mundo, en ese lugar, donde las cáscaras se unen y donde se dividen. La fisura, vagina, en el alma del mundo es designada por Platón en el Timeo por el símbolo de la cruz. Indra, que como un halcón ha robado el soma, el tesoro que se puede alcanzar con dificultad, lleva, como psicopompos, las almas al viento, al apneuma generador, que los lleva hacia el fisura o vagina, hasta el punto de unión, hasta la entrada en el óvulo materno. Esta línea de pensamiento de la filosofía hindú resume breve y concisamente el sentido de innumerables mitos. Al mismo tiempo, es un ejemplo notable del hecho de que la filosofía es internamente nada más que una mitología refinada y sublimada. Eso es llevado a este estado refinado por la influencia del corrector de la realidad. 818 Hemos subrayado el hecho de que en el drama de Miller, el caballo es el primero en morir, ya que el hermano animal del héroe correspondiente a los primeros muerte del semianimal Eabani, el hermano amigo de Gilgamesh. Esta muerte sacrificial recuerda toda la categoría de sacrificios de animales mitológicos. Volúmenes podría estar llena de paralelismos, pero debemos limitarnos a nosotros mismos aquí a las sugerencias. El animal sacrificial, donde ha 469 perdido el sentido primitivo del simple don sacrificial, y ha adquirido un significado religioso más elevado, se encuentra en una estrecha relación tanto con el héroe como con la divinidad. El animal representa al Dios mismo. 819 Así representa el toro. 820 Sagreo, Dioniso y Mitra. El cordero representa a Cristo. 821 etc. Como sabemos, los símbolos animales representan la libido animal. El sacrificio del animal significa, por tanto, el sacrificio de la naturaleza animal. Este se expresa más claramente en la leyenda religiosa de Atis. Eitis es el hijo amante de la Divina Madre, Agdistis Cibeles. Agdistis era característicamente andrógino. 822 Como símbolo de la libido materna, como el árbol. Realmente una indicación clara que tiene la madre imago, además de la significación de la semejanza de la verdadera madre, el significado de la madre de la humanidad, la libido en general. Conducido enloquecida por la madre enloquecida enamorada de él, se emascula a sí mismo, y eso debajo de un pino. El pino desempeña un papel importante a su servicio. Cada año se enzarzó un pino y sobre él se colgó la imagen de Atis, y luego se cortó, lo que representa la castración. La sangre, que brotaba a borbotones la tierra, se transformó en violetas en ciernes. Cibeles tomó este pino, lo llevó a su caverna y allí lloró por ello. Piedad. La madre ctónica la lleva hijo con ella en la caverna, es decir, en el vientre materno, según a otra versión. Eitis se transformó en el pino. El árbol aquí tiene un carácter esencialmente fálico significado. Por el contrario, la adhesión de la imagen de Atis al árbol se refiere también al significado materno. Estar apegado a la madre. En Ovidio, Metamorfosis, 470 libro 10, se habla del pino como sigue. Grata deum matri, siquiden quiveleius atis exuita cominem, trunco que induruitillo. Artículo 823 La transformación en el pino es evidentemente un entierro en la madre, así como Osiris fue cubierto por el brezo. Sobre el bajorrelieve de Atis de Coblenza, Eitis aparece creciendo de un árbol, lo que se interpreta por Manardit como el principio de vida de la vegetación inherente en el árbol. Probablemente sea el nacimiento de un árbol, al igual que con Mitra. Relieve de Edenheim. Como observa Firmicus, en el culto a Isis y Osiris y también en el culto a la Virgen Perséfone, el árbol y la imagen habían jugado un rol. 824 Dioniso tenía el apellido Dendritas, y en se dice que Beocia fue llamado, que significa en un árbol. En el nacimiento de Dioniso, Megaira plantó el pino en el Quitairón. El Penteo mito ligado a la leyenda de Dioniso, la contraparte notable y suplementaria de la muerte de Atis, y el posterior lamento. Penteo, curioso por espiar las orgías de los Ménades, se subió a un pino, pero fue observado por su madre. Las Ménades cortaron el árbol, y Penteo, tomado por un animal, fue desgarrado por ellos en frenesí. 826 siendo su propia madre la primera en abalanzarse sobre él.
En este mito el significado fálico del árbol, tala, castración, y su significación materna, el montaje y la 471 muerte sacrificial del hijo, está presente. Al mismo tiempo la contraparte suplementaria de la piedad es evidente, la madre terrible. Se celebraba la fiesta de Atis como una lamentación y luego como una alegría en la primavera. Viernes Santo y Pascua. Los sacerdotes de Atis Cibeles a menudo eran eunucos, y se les llamaba Galloi. 827 el archigallus se llamaba Atis. 828 en lugar de la castración de los animales, los sacerdotes se limitaban a rascarse brazos hasta que sangraran. Brazo en lugar de falo, el torsión de brazos. Un simbolismo similar del sacrificio impulso se encuentra en la religión mitraica, donde es esencial partes de los misterios consisten en la captura y el sometimiento del toro. Una figura paralela a Mitra es el hombre primitivo Gallomard. Fue creado junto con su toro, y el dos vivieron durante 6000 años en un estado de felicidad. Pero cuando el mundo entró en el ciclo de la séptima señal del zodíaco, Libra, entró el principio maligno. Libra es astrológicamente el llamado domicilio positivo de Venus. El principio maligno, por lo tanto, cayó bajo el dominio de la diosa del amor, destrucción del héroe del sol, a través de la madre esposa, serpiente, puta, etc. Como resultado, después de 30 años, Gallomard y su toro murieron. Los juicios de Zartush duraron también 30 años. Compárese con el lapso de la vida de Cristo. 55 especies de grano del toro muerto, 12 clases de salubres plantas, etc. El esperma del toro entró en la luna para la purificación, pero el esperma de Gallomard entró al sol. Es posible que esta circunstancia sugiera un significado femenino de toro. Dios mío Odebaspa es el alma 472 del toro, y era adorado como una divinidad femenina. Ella al principio, por timidez, no se convertiría en la diosa de los rebaños, hasta que se anunció la llegada de Zaratustra a ella como consuelo. Esto tiene su paralelo en el Purana hindú, donde se produjo la venida de Krishna prometido a la tierra. Una analogía completa con Cristo. 829, ella también viaja en su carro, como Ardvisura, la diosa de amor. El alma del toro es, por lo tanto, decididamente femenino. Este mito de Gallomard solo se repite en un alterado de la concepción primitiva del anillo cerrado de una divinidad masculino-femenina, que se engendra a sí misma y da a luz. Como el toro sacrificial, el fuego, cuyo sacrificio que ya hemos discutido en el capítulo 3, tiene un carácter femenino. La naturaleza entre los chinos, según los comentarios del filósofo Zhuangzi, el espíritu del hogar se llama Qi. Está vestido de rojo brillante, que se asemeja al fuego, y se presenta como una doncella encantadora y atractiva. En el libro de los ritos se dice, la leña se quema en las llamas por el espíritu de O. El sacrificio a O es un sacrificio a las viejas difuntas. Estos espíritus del hogar y del fuego son las almas de los difuntos cocineras y, por lo tanto, se les llama viejas. El dios de la cocina se desarrolla a partir de esta tradición prebudista y se convierte más tarde, sexo masculino, en el gobernante de la familia y el mediador entre la familia y Dios. Así el viejo espíritu femenino del fuego se convierte en una especie de logos. Compárese con esto las observaciones del capítulo 3. Del esperma del toro, los progenitores del ganado así como 272 especies de animales útiles. Según Minakired, Gallomard había destruido al Defasur, que era considerado el demonio de los malos apetitos. A pesar de los esfuerzos de Zaratustra, este demonio permaneció más tiempo en la tierra. Él fue destruido al fin en la resurrección, como Satanás en la Apocalipsis de Juan. En otra versión se dice que Andromainius y la serpiente quedaron para el final, para ser destruido por el mismo Ahura Mazda. Según una conjetura de Kern, Zaratustra puede significar estrella de oro y ser idéntico a Mitra. El nombre de Mitra es conectado con el neo-persa Mir, que significa sol y amor. En sagreo vemos que el toro también es idéntico a el dios. Por lo tanto, el sacrificio del toro es un sacrificio de Dios, pero en una etapa primitiva. El símbolo animal es, por así decirlo, solo una parte del héroe. Sacrifica solo a su animal. Por lo tanto, simbólicamente, renuncia solo a su naturaleza animal.
La participación interna en el sacrificio se expresa excelentemente en el semblante extático y angustiado de la matanza de toros Mitra. Lo hace de buena gana y de mala gana, de ahí la expresión un tanto histérica que tiene cierta semejanza con el conocido semblante mauquish del crucificado de Guido Reni. Bendorf dice, 834. Los rasgos, que, especialmente en la parte superior, tienen un carácter absolutamente ideal, tienen una expresión extremadamente mórbida. El mismo Cumont. El semblante, que se puede ver en las mejores reproducciones, es la de un joven de una belleza casi femenina. El cabeza tiene una cantidad de pelo rizado, que, subiendo desde la frente, lo rodea como con una aureola. La cabeza está ligeramente inclinada hacia atrás, de modo que la mirada se dirige hacia el cielo, y la contracción de las cejas y los labios dan una expresión extraña de tristeza en la cara. La cabeza ostiense de Mitra tauróctonos, ilustrada en Cumont, tiene, en efecto, una expresión que reconocemos en nuestros pacientes como uno de resignación sentimental. Sentimentalismo es la brutalidad reprimida. De ahí la excesiva sentimental, que tenía su contraparte en el simbolismo del pastor y del cordero de la edad contemporánea al cristianismo, con el añadido del infantilismo. Mientras tanto, es solo su naturaleza animal la que el dios sacrificios. Es decir, su sexualidad 838, siempre en estrecha analogía con el curso del sol. Hemos aprendido en el curso de esta investigación que la parte de la libido que erige estructuras religiosas es, en última instancia, fija en la madre, y realmente representa ese lazo a través de con los que estamos permanentemente conectados con nuestro origen. Brevemente, podemos designar esta cantidad de libido como libido de la madre. Como hemos visto, esta libido esconde en innumerables y muy heterogéneos símbolos, también en imágenes de animales, ya sean masculinas o femeninas naturaleza, las diferencias de sexo están en el fondo de una valor y psicológicamente no juegan el papel lo que podría esperarse de una observación superficial. El sacrificio anual de la doncella al dragón probablemente representaba la situación simbólica más ideal. Para apaciguar la cólera de la madre terrible, la mujer más bella fue sacrificada como símbolo de la libido. Ejemplos menos vívidos son el sacrificio del primogénito y varios animales domésticos valiosos. Un segundo el caso ideal es la autocastración al servicio de la madre, de Asiria, etc., una forma menos obvia de la cual es la circuncisión. Con eso, al menos, solo se sacrifica una parte con estos sacrificios, cuyo objeto en los casos ideales es simbolizar la libido que se aleja de la madre, se renuncia simbólicamente a la vida para recuperarla. Por el sacrificio el hombre se rescata a sí mismo del miedo a la muerte y reconcilia a la madre destructora. En esas religiones posteriores, donde el héroe, que en la antigüedad vence a todos el mal y la muerte a través de sus trabajos, se ha convertido en lo divino figura principal, se convierte en el sacrificador sacerdotal y el regenerador de la vida. Pero como el héroe es un imaginario figura y su sacrificio es un misterio trascendental, la cuya importancia excede con mucho el valor de una don sacrificial, esta profundización de el simbolismo retoma regresivamente la idea de lo humano sacrificio. Esto se debe, en parte, a la preponderancia de adiciones fantasiosas, que siempre toman su materia de mayores profundidades, y en parte debido a la mayor ocupación religiosa de la libido, que exigía una mayor expresión completa y equivalente. De ahí la relación entre Mitra y su toro está muy cerca. Es el héroe en los misterios cristianos, que se sacrifica a sí mismo voluntariamente. El héroe, como hemos demostrado suficientemente, es la personalidad infantil que anhela a la madre, que como Mitra sacrifica el deseo, la libido, y como Cristo se entrega a la muerte tanto voluntaria como involuntariamente. Sobre los monumentos de la religión mitraica, a menudo conoce un extraño símbolo. Un cráter, cuenco para mezclar, enrollado por una serpiente, a veces con un león, que como antagonista se opone a la serpiente. Parece como si los dos fueran luchando por el cráter. El cráter simboliza, como han visto, la madre, la serpiente la resistencia que defiende ella, y el león la mayor fuerza y la más fuerte será. La lucha es por la madre. La serpiente toma participación casi regularmente en el sacrificio mitraico de los toros, moviéndose hacia la sangre que brota de la herida. Parece deducirse de esto que la vida del toro, sangre, es sacrificada a la serpiente.
Anteriormente señaló la relación mutua entre la serpiente y la toro, y allí descubrió que el toro simboliza a los vivos héroe, el sol resplandeciente, sino que la serpiente simboliza al héroe muerto, enterrado o octónico, el sol invisible. A medida que el héroe está en la madre en estado de muerte, la serpiente es también, como símbolo del miedo a la muerte, el signo de la madre devoradora. El sacrificio del toro a la serpiente, por lo tanto, significa una renuncia voluntaria a la vida, con el fin de ganarla de la muerte. Por lo tanto, después del sacrificio del toro, los resultados de fertilidad son maravillosos. El antagonismo entre la serpiente y el león sobre el cráter es interpretarse como una batalla por la fecunda útero, algo comparable al simbolismo más simple de la canción de Tishtrilla, donde el demonio Apaosa, el caballo negro, tiene posesión del lago de lluvia, y el caballo blanco, Tishtrilla, debe desterrarlo de allí. Muerte de vez en cuando pone su mano destructora sobre la vida y fertilidad y la libido desaparece, al entrar en el madre, de cuyo vientre nacerá renovado. Eso por lo tanto, parece muy probable que la importancia del sacrificio del toro mitraico es también el del sacrificio de la madre que envía el miedo a la muerte. Al contrario del Occidio Moriturus también se pretende aquí, así como el acto de sacrificio fecunción de la madre. El demonio serpiente tónica bebe la sangre. Es decir, el lívido, esperma, del héroe que comete incesto. La vida es inmortalizado para el héroe porque, como el sol, se genera a sí mismo de nuevo. Después de todos los materiales anteriores, ya no puede ser difícil reconocer en el misterios cristianos el sacrificio humano, o el sacrificio del hijo a la madre. 842 Así como Atise máscula a causa de la madre, así también Cristo mismo colgado del árbol de la vida, el madero del martirio, el 844 la madre tónica, y por eso redime creación desde la muerte. Al entrar de nuevo en la vientre, Matuta, piedad de Miguel Ángel, que redime en muerte, el pecado en vida del hombre primitivo, Adán, en orden simbólicamente a través de su obra 845 de procurar al sentido más íntimo y oculto de la religión la libido, es su mayor satisfacción y su expresión más pronunciada. El martirio de Cristo tiene en Agustín como bueno, en realidad el significado de un hierosgamos con el madre, correspondiente a la fiesta de Adonis, donde Venus y Adonis fueron acostados en el lecho nupcial. Procedit Christus quasi sponsus de Tálamos o, prasagio nuptiarum exitat campum saculi. Pervenitus que ad crucis 478 Torus tiene el significado de cama, almohada, concubina, feretro, et ibi firmavit ascendendo conjugium. Ubicum sentiret anhelante min suspiriis creaturam commercio pietatis se pro conjuge deditat penam, et copulavit sibi perpetuo iure matronam. Este pasaje es perfectamente claro. Una muerte similar se apodera de él el sirio Melkart, quien, montado en un caballito de mar, se quemaba anualmente. Entre los griegos se le llama Melicertes, y se representaba cabalgando sobre un delfín. El delfín es también el corcel de Arión. Hemos aprendido a reconocer previamente la significación materna de la delfín, de modo que en la muerte de Melkart podemos una vez más reconocer los hierosgamos expresados negativamente con la madre. Compárese con rama dorada de Fraser, If, Pag. 87. Esta expresión figurada es de las más grandes significación teleológica. A través de su símbolo conduce esa libido que se inclina hacia atrás en el original, primitivo e impulsivo hacia lo espiritual, invirtiendo con una función misteriosa pero fructífera. Lo es superfluo hablar del efecto de este símbolo sobre el inconsciente de la humanidad occidental. Un vistazo a la historia muestra qué fuerzas creativas se liberaron en este símbolo. 846. La comparación entre lo mitraico y lo cristiano. El sacrificio muestra claramente en qué consiste la superioridad de los símbolos cristiano. Es la franca admisión de que no solo son los deseos inferiores a ser sacrificados, sino toda la personalidad. El símbolo cristiano exige una devoción completa. Obliga a un verdadero sacrificio de sí mismo a un nivel más elevado. Propósito, mientras que el sacrificium mitriacum, permaneciendo fija en un estadio simbólico primitivo, se contenta con una 479 sacrificio de animales. El efecto religioso de estos símbolos debe ser considerada como una orientación del inconsciente por medio de la imitación.
En la fantasía de la señorita Miller hay una compulsión interna, en que ella pasa del sacrificio del caballo a la abnegación del héroe. Mientras que el primero simboliza renuncia a los deseos sexuales, la segunda tiene el significado más profundo y éticamente más valioso del sacrificio de la personalidad infantil. El objeto del psicoanálisis con frecuencia se ha entendido erróneamente en el sentido de la renuncia o la gratificación de lo sexual ordinario deseo, mientras que, en realidad, el problema es la sublimación de la personalidad infantil, o, expresado mitológicamente, un sacrificio y renacer del héroe infantil. 847 En la Iglesia cristiana misterios, sin embargo, el resucitado se convierte en un espíritu supramundano, y el reino invisible de Dios, con sus misteriosos dones, son obtenidos por sus creyentes a través del sacrificio de sí mismo en la madre. En psicoanálisis la personalidad infantil está privada de sus fijaciones de la libido de manera racional. La libido que es de este modo, la liberación sirve para la edificación de una personalidad madura y adaptada a la realidad, quien lo hace de buena gana y sin queja todo lo requerido por la necesidad. Ese es, por decirlo así, el principal esfuerzo de la personalidad infantil, luchar contra todas las necesidades y crear coerciones por sí mismo donde no existe ninguno en la realidad. La serpiente como instrumento de sacrificio ya ha sido abundantemente ilustrado. Leyenda de San Silvestre, juicio de las vírgenes, herida de rey Filoctetes, simbolismo de la lanza y la flecha. Es la destrucción 480 cuchillo. Pero, de acuerdo con el principio de Oxidio Moriturus también el falo, el acto sacrificial representa un acto de coito también. 848 El significado religioso de la serpiente como animal cavernícola, ectónico, reflexión adicional. Es decir, a la intrusión en el vientre de madre en forma de serpiente. 849 Como el caballo es el hermano, por lo que la serpiente es la hermana de Chihuantopel. Esta estrecha relación se refiere a una comunidad de estos animales y sus personajes con el héroe. Sabemos del caballo que, por regla general, no es un animal de miedo, aunque, mitológicamente, a veces tiene este significado. Él significa mucho más la parte viva y positiva de la libido, el esfuerzo hacia la renovación continua, mientras que la serpiente, por regla general, representa el miedo a la muerte. 850 Y se piensa que es la antítesis del falo. Este antítesis entre el caballo y la serpiente, mitológicamente entre toro y serpiente, representa una oposición de la libido en sí misma, un esfuerzo hacia adelante y un esfuerzo hacia atrás al mismo tiempo. 851 No es solo como si la libido pudiera ser un irresistible impulso hacia adelante, una vida inagotable y voluntad de construcción, como es Schopenhauer ha formulado en su mundo la voluntad, la muerte y toda siendo alguna malignidad o fatalidad que viene de fuera, pero la libido, que corresponde al sol, también quiere la destrucción de su creación. En la primera mitad de la vida su voluntad es de crecimiento, en la segunda mitad de la vida insinúa, suavemente al principio, y luego audiblemente, a su voluntad de muerte. Y así como en la juventud el impulso al crecimiento ilimitado a menudo yace bajo la cubierta envolvente de una resistencia contra vida, así también la voluntad de los ancianos de morir miente con frecuencia 481 bajo el manto de una tenaz resistencia contra la fin. Priapo y la serpiente. Este aparente contraste en la naturaleza de la libido es sorprendentemente ilustrado por una estatuilla priápica en la antigüedad en Verona. 852 Priapo señala sonriente con su dedo a una serpiente que muerde su membrum. Lleva una cesta en su brazo, llena de objetos oblongos, probablemente falo, evidentemente preparados como sustitutos. Un motivo similar se encuentra en el Diluvio de Rubens, en la Galería de Arte de Múnich, donde una serpiente castra a un hombre. Este motivo explica el significado del diluvio. El mar materno es también el devorador madre. 853 La fantasía de la conflagración mundial, del cataclísmico fin del mundo en general, no es nada sino una proyección mitológica de un individuo personal voluntad de muerte. Por lo tanto, Rubens podría representar la esencia de la fantasía del diluvio en la emasculación por la serpiente. Porque la serpiente es nuestra propia voluntad reprimida 482 para el fin, para el cual encontramos una explicación solo con la mayor dificultad. En cuanto al simbolismo de la serpiente en general, su importancia depende en gran medida de la época de la vida y circunstancias.
Se simboliza la sexualidad reprimida de la juventud por la serpiente, porque la llegada de la sexualidad pone fin a la infancia. Al envejecer, por el contrario, el serpiente significa el pensamiento reprimido de la muerte. Con nuestro autor es la sexualidad insuficientemente expresada que como serpiente asume el papel de sacrificador y entrega el héroe a la muerte y al renacimiento. Al igual que al principio de nuestra investigación, el nombre nos obligó a hablar del simbolismo del Popocatépetl como perteneciente a la parte creadora del cuerpo humano, así que al final el drama de Miller nos da de nuevo una oportunidad de ver cómo el volcán ayuda en la muerte del héroe y lo hace desaparecer por medio de un terremoto en las profundidades de la tierra. A medida que el volcán dio origen y nombre al héroe, por lo que al final del día que lo devore de nuevo. 854 aprendemos de los últimos palabras del héroe que su anhelada amada, la que solo lo entiende, se llama Haniwama. Encontramos en este nombre esas sílabas ceseadas que nos son familiares de la primera infancia del héroe, Iawata, Wawa, Wama, Mamá. El único que realmente nos entiende es el madre. Para Bernstein, comprender antiguo alto alemán Firstan, probablemente se deriva de un primitivo prefijo germánico fri, idéntico a, que significa rotonda. El antiguo alto alemán Anfriston, interpretar, se considera idéntico al Firstan. A partir de ahí 483 resulta un significado fundamental del verbo Bernstein, entender, como estar de pie alrededor de algo. 855 comprenderé y expresan una idea similar a la del alemán erfassen, agarrar, para comprender. Lo que tienen en común estas expresiones es el entorno, el envolvimiento. Y no hay duda que no haya nada en el mundo que nos envuelve como la madre. Cuando el neurótico se queja de que el mundo no tiene entendimiento, dice indirectamente que echa de menos a la madre. Paul Verlaine expresó este pensamiento de la manera más hermosa en su poema, Mon rêve familier. Mi sueño familiar. A menudo tengo ese sueño extraño y conmovedor de algún desconocido que se encuentra con mi llama, que, con cada vez, nunca es el mismo, sin embargo, nunca parece ser del todo diferente. Ella me entiende. Cada destello intermitente perturbando mi corazón, ella lee correctamente de alguna manera. Incluso el sudor en mi frente pálida ella calma con lágrimas, un arroyo fresco y refrescante. Si es morena o rubia, no sé. Su nombre, solo que es dulce y bajo, como las de los seres queridos que han muerto hace mucho tiempo. Su mirada es como la de una estatua, amable y clara. Y su voz tranquila, lejana y digna, como esas voces susurradas que me encantaba escuchar.